Pentecostés nos recuerda que Dios ha entregado su Santo Espíritu a las primicias de su cosecha espiritual. A las primicias de su cosecha espiritual. Esta fiesta también se la conoce con el nombre de la fiesta de las semanas o de los primeros frutos de la cosecha. El estar presentes celebrando esta importantísima fiesta constituye para nosotros un enorme privilegio, porque gracias al Espíritu que Dios derramó sobre sus discípulos y sobre nosotros, nos encontramos transformados y habilitados para recibir la herencia eterna que Dios ha prometido a sus santos. En el proceso de revelar su plan de salvación para la humanidad, Dios estableció sus días santos anuales en torno a las temporadas de la cosecha que existía en el Medio Oriente. Y al igual que su pueblo cosechaba sus cultivos en torno a estas 3 temporadas de fiesta, los días santos nos muestran cómo Él se encuentra cosechando a personas para la vida eterna en su reino. Esta fiesta es conocida por varios nombres que se derivan de su significado original. También se la conoce como fiesta de la cosecha en Éxodo 23:16, la cual representa los primeros frutos reunidos como resultado del trabajo de los que completaron la cosecha de primavera de cereales en el antiguo Israel. Todo esto tiene un hermoso contexto que data desde los tiempos del Antiguo Testamento. También se la conoce como la fiesta de las semanas, como ya dijimos. Este nombre viene de las 7 semanas más un día que se cuentan para determinar el momento de celebrar esta fiesta, tal como está escrito en Levítico 23, versículo 16. Del mismo modo, en el Nuevo Testamento, escrito en griego, esta fiesta es conocida como Pentecostés o Pentecostos del griego, que significa simplemente 50, o sea, 50 días. Entre los judíos, el nombre más popular de este día se llama Fiesta de las Semanas o Shavuot en el hebreo, donde ellos recuerdan uno de los mayores acontecimientos de la historia por la entrega de la ley de parte de Dios en el monte Sinaí. Eso es para ellos esta fiesta. Pentecostés no solo nos proyecta a la promulgación de la ley, sino que va mucho más allá, porque además muestra a través de un gran milagro que se produjo en el primer Pentecostés en la iglesia primitiva, de cómo deberíamos persistir ahora, desde entonces, en nuestra vida, a través de la intención espiritual de las leyes de Dios. Dios está elevando el rango de las leyes de Dios a un nivel espiritual. Por eso en algún momento dice que Él pondrá en nuestras mentes y en nuestros corazones sus leyes. Es algo espiritual. No como la letra muerta y escrita cuando se dio en tablas de piedra. Dios está transformando. Es un proceso que va de lo meramente físico hasta alcanzar lo espiritual. El regalo de Pentecostés, por supuesto, es el Espíritu que Dios nos ha dado. Dios escogió el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo, quien siendo los primeros frutos, porque Él es para la vida eterna, derramó su Santo Espíritu, primero empezando por 120 creyentes, como nos dice Hechos en el capítulo 1 y versículo 15. Más tarde recibieron el Espíritu de Dios como 3,000 personas que se bautizaron, como dijo esta mañana nuestro hermano Wanderson. Hechos capítulo 2 y versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2 y versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos. Fíjense, unánimemente juntos, unidos en una misma mente, en un mismo corazón, con un mismo deseo, con las mismas intenciones.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablase. Hablar en lenguas significa hablar en idiomas diferentes. Había mucha gente ahí de muchos lugares en ese momento. Entonces Dios les dio ese atributo para que todo lo que ellos hablaban, las personas que eran de diferentes lugares les pudieran entender. Por eso ellos se maravillaron y decían, ¿cómo es posible que nosotros les entendemos lo que nos están diciendo? Era el poder del Espíritu de Dios que les permitió a ellos hablar en lenguas, en otros idiomas, en dialectos de aquella época. De esa manera, las primicias son los primeros responsables ante Dios de avivar el Espíritu que mora en sus corazones. Por favor, entiéndanlo bien. Las primicias son responsables ante Dios de avivar el Espíritu que mora en sus corazones. ¿Podemos apagar el Espíritu? Claro que podemos apagar el Espíritu. Por descuido, por no ser fieles a Dios, por no orar, por no caminar con Dios, por no estudiar la Biblia, podemos perder el Espíritu. Podemos apagar el Espíritu. El Espíritu, como bien sabemos nosotros, no es una tercera persona. Es el poder que Dios ha imbuido en nosotros para que nosotros podamos entender. Pero estamos todavía con las alas del Espíritu. Llegará el momento en que Dios nos va a dar la plenitud del Espíritu cuando Jesucristo venga. Como Jesucristo dijo entonces, aquel día no me preguntaréis nada. Porque no vamos a necesitar preguntar ya, vamos a entenderlo todo. Ahora lo entendemos, pero entonces lo vamos a entender mucho más. Porque aprendieron, y estamos aprendiendo todos a practicar los juicios justos, separando lo bueno de lo malo. No somos malos ejemplos, es decir, nos esforzamos por mantener una actitud totalmente cristiana. Cuando digo actitud cristiana, no estoy hablando del falso cristianismo, estoy hablando del genuino cristianismo. Esto nos muestra que existe un gran abismo espiritual entre las primicias de Dios con el resto de la humanidad. Ellos están al otro lado del abismo, nosotros estamos en el lado correcto. Pero claro que Dios en su momento los va a llamar a ellos, ya sabemos, el plan de Dios es así, y ellos también van a tener la posibilidad de recibir el abismo, aprendiendo después de que se arrepienten para recibir el Espíritu de Dios y que también se hagan hijos de Dios. Porque las primicias poseen cualidades espirituales intrínsecas y exclusivas, cualidades intrínsecas y exclusivas que el resto de los hombres no tiene. ¿Y qué cualidades distinguen a las primicias? ¿Cuáles son las cualidades que nos hacen exclusivos de Dios ahora, en esta temporada? Para entenderlo, empecemos por analizar cada una de ellas. Primera cualidad de las primicias. Primera cualidad de las primicias. Gracias al Espíritu Santo, las primicias ahora son confiables. Las primicias ahora son confiables. Dios mismo revela que las primicias que nacen del Espíritu son aquellos en quienes se puede confiar, porque son personas que mantienen su integridad firme y decidida. Es decir, que no viven de mentiras, no son soberbios, no engañan con sus posturas falsas, no son codiciosos, porque no andan detrás del dinero y tampoco practican el adulterio y se mantienen alejados de la fornicación, de la injusticia y de la hipocresía. Estas cualidades no son de las primicias.
Saben ellos a priori que cualquier persona que practique tales cualidades negativas, automáticamente dejan de ser primicias de Dios. He aquí una escritura que habla precisamente de esto. Apocalipsis capítulo 14 y versículos 4 al 5. Personas confiables. Dios confía en que nosotros vamos a continuar este camino hasta el fin de nuestras vidas, a menos que Jesucristo venga antes. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 al 5. Dice, Apocalipsis, versículos 4 al 5. Está hablando de las primicias, está hablando de los primogénitos espirituales. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. No está hablando en el sentido físico, está hablando en el sentido espiritual. Las mujeres son iglesias de por ahí, que enseñan doctrinas diferentes. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes en el sentido espiritual. Nosotros nos mantenemos puros, vírgenes, porque aprendemos solamente lo que Dios genuinamente nos quiere enseñar. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Claro. No seguimos a hombres, no seguimos a ministros, no seguimos a nadie. Seguimos al Cordero por donde quiera que va, por donde quiera que nos conduce. Estos fueron redimidos. Tenemos nuestro Redentor. De entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero. Redimidos de entre los hombres, pocos, pero confiables, íntegros, correctos, perfectos. Versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira, no somos mentirosos, pues son sin mancha delante del trono de Dios, son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, los santos que vivieron en épocas pasadas mantuvieron su camino en rectitud como genuinos modelos para el resto de la humanidad. Debemos ser ejemplos para otras personas. Ellos, como nosotros, fueron los primeros en guardar la ley de Dios, aún en contra de las adversidades que a veces los afligían. Pero ellos sabían sobreponerse, no se rendían. No torcían su brazo. Los primogénitos son conscientes que necesitan cumplir pacientemente su compromiso de producir frutos de vida para el Espíritu que les fue dado. Ahora nosotros tenemos que trabajar en esos 7 conceptos, 7 elementos del Espíritu. Es decir, que no existe mejor carácter espiritualmente posible que no sean de las primicias, de los primogénitos. Porque las primicias son gente exclusivamente seleccionada por Dios mismo. ¿Quién nos ha seleccionado? ¿Un pastor? ¿Un ministro? No. Nos ha seleccionado Dios mismo. Por eso Dios confía en nuestra salvación. Dios espera que nosotros alcancemos la meta que se ha propuesto Él al entregarnos su Espíritu en un día como hoy, Pentecostés. Segunda cualidad. Las primicias se preparan para ser la esposa de Cristo. Las primicias se preparan para ser la esposa de Cristo. La misma Biblia nos enseña que debemos estar bien preparados para celebrar dignamente la boda más grandiosa que se va a realizar en toda la historia del universo. El apóstol Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Corinto, hizo una importante declaración al respecto, y que como primogénitos espirituales que somos, necesitamos examinar y necesitamos meditar detenidamente. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Pablo era
una persona muy diligente, pese que tenía sus errores personales, pero él se sobreponía y se preocupaba por ministrar a las congregaciones de gentiles que Dios le había enviado. Y dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con el celo de Dios. Os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Desposados, es decir, comprometidos. Estamos comprometidos. Nuestro anillo de compromiso, ¿cuál es? El Espíritu que Dios nos ha dado. Ese es. Estamos desposados con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y también en Efesios 5:27, Pablo enseña lo mismo, pero de una manera diferente. Efesios capítulo 5 y versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto no son meras palabras, son hechos, y nosotros debemos hacer eso. No debemos tener mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Debemos ser confiables, responsables, para asegurarnos que nosotros estamos comprometidos con Jesucristo. Ambos pasajes que leímos nos muestran a los primogénitos como una mujer que se va preparando para casarse con su novio. Eso somos. También Apocalipsis amplía el tema mostrando que la boda tendrá lugar inmediatamente después que Cristo haya regresado a la tierra, junto a sus miríadas de ángeles, con gran poder y gloria. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Personas confiables que se preparan diligentemente para ser la esposa de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 8. Dice, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Gocémonos y alegrémonos. El plan de Dios es gozo, el plan de Dios es alegría, eso es. Versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las primicias son confiables, tienen una actitud correcta, se preparan diligentemente como la novia de Cristo, porque no comparten con las ideas de este mundo. Tercera cualidad. Las primicias se encuentran bajo la gracia santificante. Las primicias se encuentran bajo la gracia santificante. Aunque la salvación es posible únicamente por gracia de Dios, es de esperar que el cristiano crezca espiritualmente observando las leyes de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
para que la gracia abunde. O sea, después de que fui perdonado, ¿todavía voy a volver a pecar? ¿Voy a volver a tener un comportamiento extraño, un comportamiento en contra de Dios? De ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todas las primicias confiables que esperan casarse con Jesucristo no practican el pecado, porque ya el pecado ha muerto para nosotros. Y dice todavía en el versículo 12, el apóstol Pablo de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Habrá alguno que todavía esté haciendo esto? Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. Ya sabemos quiénes son los vivos y quiénes son los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense las cualidades. Fíjense cómo voy delatando las cualidades que distinguen a las primicias del resto del mundo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, hombres como Enoc, como Noé, como Abraham, obtuvieron el favor de Dios porque permanecieron fieles y obedientes a nuestro amoroso Creador y Padre. Veamos el caso, por ejemplo, de nuestro padre Abraham. Cada uno tiene una cualidad específica, pero ahora vamos a ver la cualidad de nuestro padre Abraham. Génesis capítulo 26 y versículo 5. Génesis capítulo 26 y versículo 5. Génesis capítulo 26 y versículo 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, fíjense, Abraham era confiable, Abraham vivía bajo la gracia santificante de Dios, Abraham esperaba también casarse con Jesucristo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, eso fue lo que le constituyó a él como una primicia del Antiguo Testamento. Más adelante Dios instruyó a la segunda generación de Israel de esta manera. Estamos tomando ejemplos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 13 y 14. Dije segunda generación de Israel, porque la primera generación que había recibido el conocimiento en el que se encuentra en el libro de Levítico y cuya historia se relata en Números, ahora la segunda generación que estaba pronto a tomar la tierra prometida es instruida a través del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículos 13 al 14. Veamos qué dice Moisés bajo la inspiración de Dios. Dice en Deuteronomio 18, versículos 13 al 14, perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Perfecto, confiable, íntegro, que vive bajo la gracia de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Eterno tu Dios. Nosotros vivimos en el mundo y Dios tampoco nos permite que nosotros asimilemos las enseñanzas de afuera. Bajo el antiguo pacto, Israel debía ser irreprensible, perfecto, íntegro.
Esa misma cualidad espiritual continúa vigente bajo el nuevo pacto para las primicias de Dios, que somos nosotros. Esta vez con la ayuda y el poder del Espíritu de Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Jesús desde un principio, desde el primer sermón del monte que había dado allá en el norte, en la Galilea de los gentiles, Jesús dice en Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué está diciéndonos Jesucristo? Que debemos irnos pareciendo cada vez más a nuestro Dios. Si vamos a ser hijos de su misma esencia espiritual, tenemos que tener su mismo comportamiento, su misma perfección. Aunque a algunos les parezca que esta meta es imposible de alcanzar, sin embargo deberían tener presente las palabras de Jesús cuando dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18, versículo 27. Las palabras hebrea y griega, traducidas como perfecto, significa ser rectos en pensamiento, rectos en conducta y rectos en comportamiento. Estamos hablando de todos los atributos, de todas las cualidades que nos distinguen del resto de la humanidad, actuando todos nosotros con plena madurez y manteniendo un sentido ético y moral en nuestras vidas. ¿Hacemos eso? ¿Hacemos eso? ¿Cumplimos eso? ¿O por debajo todavía continuamos desobedeciendo? Estos vocablos definen el comportamiento que Dios ha establecido para su pueblo, el cual es posible bajo el nuevo pacto, gracias al poder del Espíritu que mora en nuestros corazones. ¿En qué se diferencia el antiguo del nuevo pacto? Las promesas son las mismas, pero en el nuevo pacto las promesas son espirituales. Ese es el mejor pacto y ahí es donde nosotros encajamos. Por eso todo aquel que pretende seguir a Cristo debe saber que la intención de Cristo Jesús es casarse con una novia que sea fiel, obediente, limpia, persistente, llena de pureza. Estas palabras son sinónimo de santidad. Eso es pues lo que define la santidad, como lo afirma el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Seguimos y continuamos ampliando todo este bagaje de conocimientos que distinguen a las primicias, a la fiesta de las primicias, o sea, a nuestra fiesta. Estamos hablando de nuestras características espirituales. 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que por fe sabemos lo que nos va a venir, puesto que conocemos lo que Dios va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice Números 23, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es otra de las cualidades de las primicias. Cuarta cualidad de las primicias. Ese es como un complemento, como un sello de lo que hemos hablado ya. Las primicias viven con un propósito altruista, con un propósito noble, con un propósito alto. Una de las principales diferencias que Jesús hizo resaltar entre el antiguo y el nuevo pacto es que actualmente se requiere que los cristianos mantengan la ley de Dios en su mente y en su corazón espiritual, ¿verdad? Como dijo
el apóstol Pablo en Romanos 8:14 o en 7:14. La ley es espiritual, pero más yo vendido al pecado. A través de un propósito espiritualmente superior. Esto significa que acceder a los caminos de Dios va mucho más allá de la letra de la ley. Nosotros ya no vivimos por la letra de la ley, sino vivimos por la ley espiritual que mora en nuestros corazones y en nuestra mente, avivándola siempre, gracias al Espíritu de Dios que Él nos ha dado. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la intención de la ley. Por ejemplo, enojarse o faltar el respeto a alguien, por mucho que no lo mate, automáticamente quebranta el sexto mandamiento. No matarás, no cometerás homicidio. Bueno, yo no he matado a nadie, pero si me he enojado y he faltado el respeto a una persona de respeto, a una persona que sea un hijo de Dios, automáticamente estoy quebrantando el sexto mandamiento. La intención de la ley es espiritual. También codiciar las relaciones sexuales fuera del matrimonio quebranta el séptimo mandamiento. Jesucristo dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió pecado. La intención es espiritual ahora. Por eso Jesús dejó muy en claro que las primicias requieren mucho más que solo reconocer y aceptar a Jesucristo como su Salvador. El mundo dice eso. El mundo no sabe, el mundo no obedece. Yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Ya lo he aceptado como mi Señor. Ah, sí. ¿Guarda usted los mandamientos? No. Entonces no ha aceptado. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Esto tiene mucho cumplimiento con lo que acabo de decir. Yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Ah, no, mire, yo ya soy cristiano. Ya tengo la salvación en el bolsillo. ¿Qué dice Jesucristo? Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no escuche, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que aceptar a Cristo sin obedecer lo que Él nos enseñó, ciertamente es un total engaño satánico. Así es. Quinta cualidad de las primicias, quinta cualidad que las distingue del mundo. Las primicias se encuentran bajo mejor pacto. Las primicias se encuentran bajo mejor pacto. Cualquiera que esté familiarizado con la historia del Antiguo Testamento sabe que la gran mayoría de los israelitas continuamente volvían a practicar sus malos hábitos en contra de Dios. Vamos a obedecer, decían ahí en Éxodo 19. Todo lo que Dios nos diga, vamos a hacer eso, vamos a obedecer. Pura palabra. Y eso ocurrió por mucho que Dios les había revelado sus leyes. Entonces, ¿cuál era el elemento que le faltaba al Israel físico? ¿Cuál era el elemento que le faltaba al Israel físico? El Espíritu de Dios para obedecer. Lo que necesitamos entender es la incomparable e impresionante relación que Dios ha establecido para con nosotros bajo el nuevo pacto.
porque bajo el antiguo pacto únicamente el sumo sacerdote podía ingresar en el segundo velo del tabernáculo, es decir, en el lugar santísimo, una vez al año en el día de expiación, con ofrendas específicas que se encuentran detalladas en Levítico 16. Este lugar santísimo detrás del segundo velo simbolizaba el mismo trono de Dios, el Santo de los Santos, y donde el sumo sacerdote ofrecía la reconciliación para él, para su casa y para toda la congregación de Israel. Este importante rito nos muestra que Dios pasó por alto los pecados cometidos por su pueblo por haber actuado en total ignorancia. Hasta en eso Dios está mostrando su justicia. Hasta en eso. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Fíjense lo que dice. Confirma lo que acabo de decir. Hebreos capítulo 9 y versículo 7. Dice, pero en la segunda parte, o sea, está hablando del Santo de los Santos, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí está pues. Ignorancia del pueblo. Romanos capítulo 3 y versículo 25. Aquí confirma, con otras palabras, lo que acabo de decir. Romanos 3:25 dice, a quien Dios, hablando de Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está pues. Hebreos nos explica entonces que Jesucristo tomó lugar del sacerdocio levítico y ahora administra un nuevo pacto que es mucho mejor que el antiguo, debido a que sus promesas no son físicas, sino son espirituales, es decir, eternas. Lo físico es efímero, es temporal, se desgasta. En cambio, lo espiritual es eterno, no muere. Y debido a que Jesucristo era de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, fue necesario un cambio en la ley sacerdotal. Por favor, no me malentiendan. Fue necesario un cambio en la ley sacerdotal, tocante a quién podía servir en el sacerdocio y también recibir los diezmos, puesto que únicamente los descendientes de Leví habían sido designados para tales responsabilidades bajo el antiguo pacto. Por eso fue necesario un cambio de ley en lo concerniente al sacerdocio, para que Jesús pueda encargarse legítimamente de tales responsabilidades, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. Pero entendamos que cuando digo cambio de ley, no estoy diciendo que las leyes de Dios se modificaron. Las leyes de Dios no se tocan, como algunos erróneamente creen. Y dicen, pues ahí está, pues ha habido cambio de ley, ahí está, ahí está. No se dan cuenta que esa ley correspondía al sacerdocio, según Melquisedec, ya no de Leví. Por eso en Hebreos 8, Pablo explica claramente que uno de los grandes propósitos del nuevo pacto es poner la ley de Dios en el corazón y mente de las primicias de su santo reino. Nosotros vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso dice la Biblia, eso dice la Escritura. ¿Vivimos por ellas? ¿Es así? ¿Practicamos eso? Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 8, versículos 8 al 10. El libro de Hebreos tiene tanta enseñanza. Hebreos 8, versículos 8 al 10, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá
un nuevo pacto. Ellos también van a estar en el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Después de cuándo? ¿Después de qué días? Después de la venida de Jesucristo. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Estará exactamente igual de lo que está haciendo ahora nuestro Dios con sus primicias espirituales, nosotros. Y seré para ellos por Dios y ellos me serán para mí por pueblo. Qué interesante el plan de Dios, realmente es extraordinario. Es decir, que la debilidad del antiguo pacto no estaba en la ley de Dios, no estaba en la ley de Dios, sino que el mismo pueblo había fallado, porque no tenía ni la mente ni el amor a Dios. La falla fue en el pueblo, no en el antiguo pacto. Sin embargo, con nosotros ocurre exactamente lo contrario. Nuestra responsabilidad es muchísimo mayor que la que tuvo el Israel físico, que no obedeció a Dios. No, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Ellos tendrán la posibilidad de volver otra vez y de hacerse hijos de Dios. Nosotros ya no, porque a nosotros ya se nos ha dado esa cualidad. Dios ya nos ha hecho sus primicias. Sexta cualidad que distinguen a las primicias y diferencian del resto de la humanidad. Las primicias actúan con madurez espiritual. Volvamos una vez más a Hebreos 7 y notemos que la perfección espiritual no era posible bajo el sacerdocio levítico, no era posible. Hebreos capítulo 7 y versículo 11. Cada cosa que decimos la rubricamos con una escritura. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hubo un cambio de sacerdocio y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, según Jesucristo. Por eso entendemos que los sacrificios del Antiguo Testamento únicamente fueron precursores de lo que venía más adelante. Y por tanto, no eran suficientes para pagar la pena de los pecados. Como hijos de Dios y creador de la humanidad, únicamente el sacrificio de Jesucristo puede perdonar los pecados, limpiando las conciencias y preparándonos como primicias para recibir el regalo de la vida eterna. Y cuando todos vamos detrás de la perfección espiritual, seguimos asidos a la perfección espiritual, nuestras debilidades se van desvaneciendo, nuestras debilidades se van desvaneciendo, porque nos encontramos más cerca de Dios. El apóstol Pablo reconoció que luchaba continuamente contra su naturaleza humana, como nosotros también luchamos, reconociendo que aún no había alcanzado su perfección espiritual, por mucho que proseguía hacia la meta suprema. Romanos capítulo 7 y versículos 14 al 15. Romanos 7, versículos 14 al 15. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía exactamente la dimensión correcta del verdadero cristianismo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Eso dijimos hace un momento. Mas yo soy carnal, vendido al pecado.
que Pablo era un pecador empedernido. No. Y aquí lo aclara, versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A veces él se deslizaba también. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo lo aclara su posición delante de los filipenses. Capítulo 3, versículo 12. Dice él, no que lo haya alcanzado ya, esa perfección, ni que ya sea perfecto. Fíjense cómo dice, cómo reconoce su estado, su estatus espiritual, el apóstol Pablo. Sino que prosigo por ser, si logro asir, aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo se encontraba agradecido, como también nosotros lo estamos, porque Jesús actúa como nuestro abogado e intercedor ante el Padre. Abogado tenemos. Romanos capítulo 8 y versículo 34. Por supuesto que nosotros no pecamos con intención. No somos maleducados, no somos atrevidos, no. Pero a veces cometemos errores por debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Por eso, cuando pecamos, oramos a Dios en el nombre de Jesucristo, como Él mismo nos dijo, porque Él es el que está intercediendo para que nosotros dejemos de seguir resbalando por debilidad. Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo está intercediendo por nosotros al Padre. Él está a la diestra de Dios. Él es las primicias de Dios. Nosotros vamos detrás de Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. El discípulo amado con su recomendación espiritual exacta, acertada, precisa, correcta. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. ¿Se fijaron? Ahí está. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso va a llegar el momento en que toda la humanidad, todas las naciones que hayan sido salvas, andarán detrás también de Jesucristo. Y Él los entregará al Padre. Y nosotros vamos a morar en la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Toda la humanidad, ya no será solamente Israel, ya no será solamente la iglesia. Nosotros vamos a llevar honra, gloria y honor a todo ello. Y Dios estará muy complacido de nosotros. Qué gozo y qué alegría vamos a sentir nosotros. La mediación de Cristo, pues, es absolutamente necesaria, porque evita que nuestra relación con Dios se interrumpa, se deteriore y se destruya. Porque Él mismo se aparta debido a que aborrece la maldad de los hombres. Mientras tanto, Dios está preparando a sus primicias, transformando sus mentes y dándoles el poder a través del Espíritu Santo para que se encuentren bien preparadas como una novia pura, perfecta, vertical, que tiene un criterio y un concepto espiritual altísimo, que está llena de los frutos del Espíritu. De esa manera, sus primogénitos aprenden a actuar
con madurez espiritual, son maduros espiritualmente, no caen fácilmente. A una persona se la conoce que tiene madurez precisamente cuando sabe soportar dignamente las pruebas. Ahí se conoce a la persona. En las pruebas se conoce a las personas. Así como cuando nosotros compramos alguna cosa y diga, a ver, pruébemelo, a ver si esto funciona bien, igual también Dios dice lo mismo, pero en sentido espiritual, por supuesto. Séptima cualidad de las primicias. ¿Estamos dispersados, sueltos? Uno va por aquí, otro va por allá. No. El sentido de unidad de las primicias es incomparable. El sentido de unidad de las primicias es incomparable. Los cristianos convertidos y fieles tienen acceso directo al trono de gracia. Por eso somos exhortados a valernos de este privilegio confiadamente. Nuestra relación con Dios nos prepara para ser un real sacerdocio, manteniendo la unidad íntima que debemos tener y que tenemos y que mantenemos con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos todos unidos, bajo una misma mente, bajo un mismo corazón. El apóstol Pedro lo explica de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Esta escritura que tantas veces lo hemos leído, pero encaja como anillo al dedo en este día de Pentecostés. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, porque practicamos todas las cualidades de las primicias, pueblo adquirido por Dios a un altísimo precio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, o debemos ser. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Claro. Hace más de 30 años nosotros no éramos pueblo, no éramos nada. Pensábamos que lo que hacíamos estaba bien. Éramos ignorantes, espiritualmente hablando. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, es decir, ustedes son sus primicias. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, la misericordia de Dios. ¿Qué seríamos nosotros sin la misericordia de Dios? Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso somos, eso debemos ser. El Espíritu de Dios en nosotros nos identifica, nos santifica, nos purifica y nos distingue como genuinos cristianos. No cristianos de la calle, sino cristianos como primicias de Dios y del Cordero. De ahí que Pablo escribió en Romanos 8:9, diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora fíjense lo que dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo soy cristiano, ¿tiene usted el Espíritu de Dios? No, entonces usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos bautizarnos, enterrar el viejo hombre para salir el nuevo y necesitamos recibir las arras del Espíritu para que Dios empiece a trabajar con nosotros, porque el bautismo simplemente es un comienzo en nuestra relación con Dios. A partir de ahí vamos edificando. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El poder divino nos permite ser guiados por el Espíritu de Dios. Fue este mismo poder que transformó la vida de los primeros cristianos, claro. ¿Por qué soportaron tanto los cristianos? Todos los césares romanos, hasta
hasta un poquito antes del año 325 de nuestra era, y principalmente del año 300 al 310, 10 años, como dice la Biblia, 10 días en sentido simbólico. Todos ellos sufrieron martirio, persecución, fueron crucificados, fueron quemados vivos. Todos ellos permanecieron en fe. ¿Qué premio, qué honra van a tener ellos en el día de Jesucristo? Y ahora, ese mismo poder trabaja con cada uno de nosotros. Aprovechémoslo, hermano, no lo desechemos. Si alguno se siente primicia de Dios, pero se resiste en perdonar a su hermano en la fe, su mal proceder estará reflejando su propia necedad. Y en tal caso Dios podría hasta borrar su nombre del libro de la vida, porque Dios no permite que los malos ejemplos cundan dentro del seno de la iglesia. En conclusión a este mensaje, Pentecostés no solo nos sirve como un recordatorio anual que nuestro Creador aún continúa haciendo milagros, no, otorgando su espíritu a los primeros frutos de su cosecha espiritual, dándoles poder para llevar a cabo su obra maestra en ellos. Como ya dijimos ayer, Dios está trabajando con nosotros como arcillas de barro, nos está moldeando, porque eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y a medida que este proceso se va perfeccionando y uno se sobrepone a las tentaciones del pecado, entonces Dios lo utiliza para llevar muchos hijos a la libertad gloriosa dentro de su familia espiritual. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo significa enfrentarse consigo mismo con total sinceridad, humildad y honradez. Debemos ser probos espiritualmente hablando. Eso es lo que Dios quiere. A Dios no le podemos esconder nada. A Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón y espera que hagamos frente a nuestros defectos para corregirlos cuando todavía tenemos tiempo de hacerlo. No nos descuidemos de controlar nuestros pensamientos, nuestras obras y acciones, haciéndonos cada vez más edificantes, como dice Pablo en el libro de Filipenses 4 y versículo 8. Porque, como el apóstol Pedro afirma, el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Hermanos, al concluir este maravilloso día santo, regocijémonos en el Espíritu una vez más, porque somos las primicias de su santo reino. Así que sigamos creciendo hasta alcanzar nuestra total transformación espiritual con amor, con unidad, con confianza y con perfección delante de nuestro Dios.